Que el Señor le bendiga en esta noche, amigo que nos visita y hermano que también está en contacto con nosotros esta noche para participar de nuestra serie de estudios, Los problemas de la vida. Y estamos continuando con nuestro capítulo, Cuando los inocentes sufren agravio, podemos añadirle a nuestro título de esta lección. Así que le invito a que esta noche nos acompañe a poder analizar a través de algunas razones y algunos aspectos cómo poder solucionar o cómo poder lidiar con el problema cuando los inocentes sufren. Es interesante notar que gran parte de los problemas que tenemos en nuestra vida, los sufrimientos que nosotros recibimos en la vida, son en gran parte a causa de nuestros propios actos, son consecuencia de nuestras propias acciones. Pero en gran parte, sin embargo, encontramos que muchas de estas acciones son a raíz de la maldad de agentes externos o de algunas otras personas o individuos que pueden estar también afectándonos directamente. Muchas personas pueden llegar a ser víctimas incluso de algún tipo de delito como lo es los robos, los asesinatos y algunos otros tipos de delitos que encontramos en nuestra sociedad. Solo basta con salir un poco de nuestra casa y darnos cuenta cuáles son los problemas de la sociedad y cuánto sufrimiento tiene nuestra sociedad en estos días. Si usted puede analizar a través de la vista de, y el deseo de ver el sufrimiento del hombre, lo va a encontrar palpablemente, incluso a simple vista. Recientemente, si usted escucha un ruido de fondo, tenemos ahora mismo, hay lluvia en este lugar, y analizar un poco esta situación que encontramos, porque para muchos en estos momentos la lluvia puede llegar a ser un problema, incluso en algunos lugares de nuestra provincia ha causado inundaciones, pero para otros puede ser de gran bendición en lugares en los cuales ha habido sequía durante mucho tiempo. Depende del punto de vista en que usted analice los problemas, va a encontrar si es un problema, si es realmente un problema, si hay de qué aprovecharse en medio de esta circunstancia, si hay algo en que usted puede poder sujetarse para analizar y así ser positivo y obtener el beneficio que se puede encontrar incluso en medio de los problemas. Y es que gran parte también de nuestros problemas pueden ser las circunstancias que encontramos en el ambiente, los desastres naturales, pero no estaremos hoy hablando exactamente de este tipo de situaciones que causan sufrimiento en el hombre. Y usted se preguntará, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede esto? Hay muchas preguntas que podemos tener a raíz del sufrimiento del hombre. Cuando a una persona buena se le causa daño, la primera pregunta en la que probablemente pensemos, ¿por qué sucede? O si esta persona también se puede preguntar, se preguntaría, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? ¿Por qué razón yo tengo este tipo de sufrimientos? ¿Por qué, Señor, permite, incluso algún cristiano se puede preguntar, ¿por qué permite que las personas malas afecten a aquellos que son buenos, incluso no lleguen a recibir el castigo que merecen? Cuando vemos en medio de nuestra sociedad esa justicia que no es realmente justa, esa justicia que no es realmente, como se dice, una justicia ciega, podemos llegar a ver que aquellos que cometen delitos quizás no lleguen a recibir directamente la consecuencia por sus acciones. Y nos llegamos a preguntar, ¿por qué sucede esto? Y es que podríamos dar algunas respuestas a raíz de estas preguntas, pero solamente vamos a estar utilizando dos que van a ser de gran ayuda en nuestra lección. Y la primera es que cuando alguien nos causa un agravio no quiere decir que necesariamente sea resultado de nuestro propio pecado. Si bien el pecado tiene grandes consecuencias y dolorosas en esta vida, la ley de la causa y efecto nos dice que en el caso del pecado produce o lleva a la muerte espiritual del hombre, que esto lo que significa es una relación de separación entre el hombre y Dios, que no permite que haya comunicación entre el hombre y Dios. Pero si usted analiza a través de la Biblia, vemos el ejemplo de Job, el cual no hizo nada para merecer el sufrimiento que tuvo a raíz de la prueba que se le puso. Y vemos que sufrió a raíz también de las manos de los merodeadores de los sabeos y caldeos, como encontramos en Job 1:15 al 17. Y usted puede encontrar a lo largo de la historia siervos fieles de Dios que se esforzaron a través de toda su vida en hacer lo correcto, en hacer lo justo delante de Dios y también recibieron sufrimiento. Así que no necesariamente las personas que sufren o que tienen dolor o que sufren a raíz de malas acciones no es
a raíz únicamente de su pecado. Así que usted también se puede responder, cuando tenga algún tipo de consecuencias, no es únicamente a raíz de sus malas acciones o también a raíz de sus malas decisiones. Segundo, el hecho de que somos victimados por la maldad refleja la realidad de que hay personas malas en el mundo. El mundo jamás ha tenido escasez de malhechores. Y hay un dicho por allí que dice que más son los buenos que los malos. Pero si usted nota a través de la sociedad, son muy pocas personas los que tratan de seguir lo correcto y lo que es justo. Y es por esa razón que los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, o le decían, Señor, son pocos los que se salvan. Y entonces el Señor les dice, esforzaos a entrar vosotros. Si usted analiza a través de eso, son pocas las personas las que quieren hacer lo correcto. Y es que a raíz del beneficio que constituye en algunos casos hacer lo que es incorrecto delante de Dios y de las leyes, por esta razón muchos son guiados a hacer lo que es malo. En los días del Nuevo Testamento tenemos algunos hombres que infringieron gran daño y sufrimiento a hombres inocentes como Herodes el Grande. Tenemos a Pilato, Herodes Agripa I, y estos reyes causaron gran dolor. Incluso los judíos mataron a muchos hombres inocentes, mataron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, aprendieron hasta la muerte a Esteban y persiguieron a muchos cristianos del primer siglo. Incluso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:15 que en esos días había homicidas, ladrones, malhechores y quienes se entremetían en lo ajeno. De acuerdo con Pablo, en 2 Timoteo 3:13, en la parte A de este versículo, nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y es que la degeneración de nuestra sociedad ha llevado al punto de que cada uno hace lo que bien le parece. Y es que hay una percepción de la moralidad en el que el estándar del hombre es únicamente lo cual percibe su moralidad. En algunos lugares del mundo, para muchas personas puede ser incorrecto hacer algo que usted en este país lo considera correcto. Pero es que por encima de las leyes está la moralidad del hombre que lo lleva a hacer cosas que no son correctas. Así que en un mundo lleno de malhechores hemos de esperar que haya sufrimiento o que las personas que son buenas o que se esfuercen por hacer lo que es bueno sufran a raíz de las malas acciones de los malhechores. Y a raíz de esta pregunta es que podemos encontrar estas dos respuestas, pero surge otra pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando esta situación ocurre o qué hacer cuando los buenos están sufriendo, los que son inocentes están sufriendo a raíz de las malas conductas de otros individuos? En primer lugar, vamos a ir analizando algunos aspectos, los cuales les voy primeramente a mencionar y luego estaremos desarrollando a través de esta lección. Primero, es imprescindible no alejarse de Dios. Segundo, no debemos tomar represalias. Tercero, informar a las autoridades. Cuarto, debemos poner nuestras pérdidas en perspectiva. Quinto, tenemos que hacer siempre lo que es correcto. Sexto, tenemos que deshacernos de las emociones negativas. Y séptimo, debemos ver el futuro con esperanzas. Así que vamos a iniciar brevemente con esta solución al problema del sufrimiento de los inocentes, o qué hacer, qué debo hacer yo o cuando me encuentro en una situación en la cual estoy siendo afectado por aquellos malhechores, o cuando hay alguien que está sufriendo a raíz de la maldad de otros. Primero, vamos a estar viendo que lo primero que debemos hacer es imprescindible que no nos alejemos de Dios. Cuando surgen los problemas, algunos cristianos y algunas personas son tentados a alejarse de Dios. Piensan que Dios en algún caso, en alguna circunstancia, puede llegar a ser el culpable de sus situaciones. Y llegan a culpar a Dios porque no intervinió en algún momento en el cual sufrieron con dolor a raíz de las malas acciones de los hombres. Cuando usted analice la vida del hombre, gran parte de sus decisiones son a raíz de cómo los problemas le lleguen a afectar. Y es que estamos tentados realmente a tomar o dejar. Siempre cuando se nos ofrece algo tenemos la decisión de tomarlo o dejarlo, hacerlo o no hacerlo. Pero lo interesante de todo esto es que usted
de ninguna manera, en ninguna circunstancia, debe alejarse de Dios. Alejarse de Dios constituye para nosotros un gran peligro. Abandonar a Dios en tales circunstancias nos puede llevar incluso a una peor situación, lo que es la muerte espiritual, la cual no puede resolverse si usted ha decidido dejar completamente la relación que tiene con Dios. Esta situación lo puede llevar a grandes consecuencias como lo son la condenación eterna. Y el dolor o el sufrimiento que hemos experimentado en esta tierra no está siquiera comparado al dolor que podemos llegar a sentir si somos condenados por nuestras malas acciones. Tenemos nuevamente el ejemplo de Job, que es un gran hombre que nos deja grandes ilustraciones, grandes anécdotas de cómo nosotros debemos tratar o lidiar con las circunstancias de pérdida y sufrimiento. Mire lo que dijo Job cuando había perdido todo. Dijo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y puede ver que incluso en el Nuevo Testamento Santiago resalta, dice, la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A pesar de que Job había sufrido en gran manera, su sufrimiento le dio grandes resultados. Él no se alejó de Dios, incluso no pecó en todo lo que estuvo en medio de esta situación de sufrimiento. Job recibió gran recompensa por no alejarse de Dios. Así que para nosotros es imprescindible que no nos alejemos de Dios, aunque estemos sufriendo con gran dolor el ataque de los malhechores. Cuando sufrimos porque otros nos han hecho mal, más bien tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos que unirnos más a Él. Tenemos que estar en mayor comunión, en mayor oración con nuestro Padre, para que así sea Él el que nos soporte en medio de las circunstancias difíciles. Segundo, no debemos tomar represalias. La Biblia les prohíbe a los cristianos buscar venganza. La ley de Moisés prohibió que se tomaran represalias. En Levítico 19:18, un versículo muy utilizado incluso en nuestros días. Cuando usted utiliza la palabra venganza o lo ve en nuestra sociedad, cuando se utiliza ojo por ojo, diente por diente, haciendo una mala interpretación que lleva al hombre a pensar que la venganza y el castigo a quienes hacen mal es la única alternativa en estos momentos. Sin embargo, esta era una pena para quienes violaban directamente la ley que Dios había dejado a través de Dios. Pablo nos dice en Romanos 12:19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la palabra que podemos utilizar, Dios se encargará de hacer juicio. El juicio es dar a cada uno lo que merece. Entonces, si alguien hace lo que es incorrecto, nosotros debemos esperar en Dios que Él sea quien dé venganza o castigo a quien hace mal. De hecho, en lugar de vengarnos, la Biblia más bien nos enseña como lo dice en Romanos 12:20 al 21, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y este pasaje nos enseña a nosotros a que la manera de poder nosotros, en la que podemos ayudar a aquellos que nos hacen mal, es haciéndole el bien. Quizás esto enseña a quienes son entes de maldad a hacer lo que es correcto. Cuando somos afectados por el mal, debemos actuar de la manera correcta. Pues haciendo esto dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ayudarás a esta persona a calentarse cuando esté frío, cuando esté sufriendo por el dolor. Tú estarás dándole lo mejor para que él vea que el bien es lo que vence el mal. Vence con el bien el mal. A través de la historia podemos ver que la mejor manera de llevar adelante la vida del hombre es haciendo lo que es correcto. Incluso cuando somos afectados por la maldad, incluso cuando somos afectados
por las acciones de otras personas. El deseo de venganza es casi natural en el hombre. Sentimos mucho enojo y rencor en nuestro corazón cuando somos afectados directamente. No obstante, los cristianos tienen que resistirse a la tentación de vengarse en el mal. Las películas de nuestros días nos enseñan a nosotros y nos muestran la figura de un héroe, que es una persona que cuando ha sido afectado por el villano, lo que busca es la venganza, y nos enseña a nuestra sociedad que la mejor manera de encontrar la solución a los problemas cuando alguien nos afecta es la venganza. Ciertamente la Biblia no nos enseña a hacerlo esto, porque vengarse no es lo honroso como nos enseña nuestra sociedad. Así que tenemos que tratar de evitarlo y hacer el bien para vencer el mal. Tercero, debemos informar a las autoridades. Dejar que la ley se encargue de asuntos que tienen que ver con delitos o violaciones a la ley no es vengarse, más bien se le pide a aquellos que son asignados a tomar en sus manos y poder manejar estas acciones que son incorrectas. Y se preguntará usted, ¿por qué debemos nosotros informar a las autoridades cuando somos afectados por la maldad de otros? Primero, porque Dios dejó las leyes para que se encarguen de castigar al que hace lo malo. Y es otra vez que vamos al libro de Romanos, donde el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 13, de 3 a 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y continúa diciendo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y este capítulo se centra en demostrarnos que las autoridades que han sido impuestas en la tierra han sido impuestas por Dios, para así controlar y regular la conducta del ser humano. Así que si ellos han sido puestos para velar por el bienestar del hombre, nosotros debemos dejar en manos de aquellos a los que Dios dejó que se encarguen de castigar al que hace lo malo. Incluso el apóstol Pablo en Hechos 16 apeló a las autoridades cuando en su momento había sido apresado. Y él dice que no había recibido un juicio justo porque él era romano y no se le había tratado como tal. En el momento en que llegamos a ser afectados por algún delito, lo mejor que debemos hacer es llevar este caso a las autoridades. La cultura popular nos enseña a no traicionar a nuestros amigos. Y es en estos momentos en cuando la amistad y ese sentimiento de una buena relación se interponen a hacer lo correcto y a hacer lo incorrecto. Esta idea nos dice a nosotros que al momento de decir, de confesar la mala acción de nuestro amigo es una traición. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros incluso llevar a aquellos que hacen el mal ante las leyes. Otra razón por la cual debemos nosotros informar a las autoridades cuando somos afectados o cuando sufrimos a raíz de los malos es porque por el amor que le tenemos a los demás. Recordemos el mandamiento de nuestro Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted ama a su prójimo, hará lo mejor para que su prójimo no sea afectado por esta persona que también le afectó a usted. Al usted denunciar este tipo de malas acciones, usted estará también preservando el bienestar de su prójimo, porque si es un criminal esta persona, va a ser encarcelado y no podrá hacer daño a los demás. Y tercero, porque amamos a la persona que ha hecho mal. Aunque haya hecho mal, el amor se interpone por delante. El amor cubre multitud de pecados, pero el amor también va a llevar a que hagamos lo correcto por esta persona. Mateo 5:44 nos enseña a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan. Y este capítulo habla también de aquellos que sufren persecución, de aquellos que han recibido sufrimiento por hablar del nombre de Jesús. Así que al momento de que alguien comete algún delito y que nos llega a afectar, lo correcto también es demostrar el amor a esta persona, llevándole ante las autoridades competentes, con tal de que esta persona pueda recibir lo que es justo y también pueda ser otra vez inducido a hacer lo que es correcto. El amor procura lo mejor para quienes amamos. Y para el criminal lo mejor no es salir librado de los crímenes. Para él lo mejor es ser capturado en este caso, para que así pueda ser ayudado a mejorar. Quizás le puede enseñar y usted puede iluminar el camino de esta persona para buscar el camino de rectitud y justicia.
Así que al momento de recibir algún tipo de afección por algún delito que llega a cometer alguna persona, lo correcto es informar a las autoridades, incluso cuando esta persona sea alguien muy cercano, cuando incluso si esta persona puede llegar a ser su hermano, su amigo, incluso si llega a ser algún predicador o alguna persona que usted considere de alta estima. Lo correcto es informar a las autoridades porque han sido dejadas por Dios para poder proteger a los que son buenos. En cuarto lugar, debemos tratar de poner nuestras pérdidas en perspectiva. Un hombre que en su momento tenía una cerda que había ganado grandes premios por, por su estatura y por su cuidado que había tenido, en un momento llegó a perder este animal. El momento en que se encontró con su padre le dijo, no pudiste haber perdido la puerca si primeramente no eras dueño de ella. Algunas veces nuestras pérdidas hacen tributo de cuánto nos ha bendecido Dios. No podemos tener algo que no vayamos a perder. En algún momento de nuestra vida todo lo que es físico y terrenal se va a acabar, se va a desgastar y que por lo tanto vamos a perderlo. El comentarista de la Biblia, Matthew Henry, dijo en su diario en una ocasión que fue víctima de robo, permítame estar agradecido, en primer lugar, porque nunca me habían robado antes. En segundo lugar, porque aunque tomó mi billetera, no tomó mi vida. En tercer lugar, porque aunque tomó mi billetera, en tercer lugar, porque aunque se llevó todo, no era mucho. Y en cuarto lugar, porque fui al que le robaron, no el que roba. Si nosotros vemos a través de nuestras pérdidas y buscamos cómo puede esto beneficiarnos a nosotros, vamos a ver que hay muchas cosas que pueden ser buenas para nosotros, como lo hizo este gran comentarista de la Biblia. Jesús nos enseñó a nosotros a no temer a quienes podían afectar nuestro cuerpo físico. Más bien nos enseñó a cuidar de nuestra alma del infierno, esa parte más especial. Y si usted se enfoca en ello, incluso en medio de estas dificultades, incluso en medio del sufrimiento, podrá encontrar alivio al dolor. Pablo vio las ganancias que podía encontrar, incluso cuando dijo que todo aquello que en su tiempo tenía lo estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, en Filipenses 3:8. Así que, en otras palabras, lo que perdamos, no importa si todavía tenemos muchas razones para regocijarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado, incluso cuando nuestra vida es preservada y hayamos perdido cosas materiales que puedan afectarnos. En quinto lugar, tenemos que siempre hacer lo correcto. Vivir con rectitud es esencial, manteniendo nuestra buena conducta y nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, dice el apóstol Pedro, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Un momento. Lo que nos enseña es que cuando nos tratan injustamente, nosotros debemos aún así mantener nuestra buena conducta. No sea esta conducta la que nos maneje para hacer lo que es incorrecto. Al hacer lo incorrecto, nosotros estaremos permitiendo que el sufrimiento nos lleve a hacer el mal. Quizás ponemos por encima, no como prioridad, nuestro bienestar y nuestra comodidad, cuando lo que debemos poner por encima de todo esto es el amor que tenemos por nuestro Dios para vivir con una vida de rectitud, la cual glorifique su nombre, incluso cuando somos afectados por los malhechores. Así que seamos, como dice el apóstol Pedro, mantengamos nuestra buena manera de vivir haciendo lo correcto para que todos aquellos que vean nuestro sufrimiento y vean nuestra buena conducta en medio del sufrimiento, glorifiquen a Dios. Al ser tratados injustamente, ser engañados, perjudicados económicamente o físicamente en alguna circunstancia, es natural que nos enojemos. El enojo de por sí no es solo un pecado, pero tenemos que tener mucho cuidado. Efesios 4:26 al 27 nos enseña a que debemos no permitir que el enojo nos maneje al punto de llegar a cometer grandes delitos o grandes
errores a través, que se manifiesten a través de malas obras. Tenemos que tener cuidado que el enojo no sea el que nos maneje para hacer lo que es incorrecto delante de Dios. Tenemos que hacer lo posible por librarnos del enojo, amargura o desaliento que trae el ser víctima. Sobre todo es necesario perdonar a quien cometió agravios si nosotros somos afectados por algún tipo de persona que nos llegue a quitar la comodidad o el bienestar que hemos experimentado en su momento. Primero tenemos que agregar algunas cosas en cuanto al aspecto del perdón cuando somos afectados por el mal. Primero, no tenemos que esperar que el que comete el agravio se arrepienta. Más bien, tenemos que nosotros ser los que vayamos a donde esta persona. La Biblia, el Señor Jesús nos enseña a nosotros a ir donde aquel que nos haya afectado antes de dejar nuestra ofenda, dice el Señor, y solucionar nuestros problemas. No esperar que esta persona nos busque, sino nosotros tener la iniciativa para que esta situación se solucione y de esta manera promover el perdón y también una buena relación con Dios. Segundo, ofrecer perdonar al que cometa agravio no obliga a Dios a perdonarlo. Aunque nuestro perdón sea una buena intención, la persona que tiene que buscar el perdón ante Dios es aquel que también ha agraviado. Si usted trata de solucionar esto con el perdón, usted está buscando una buena relación con Dios. Por último, que al momento de usted perdonar, usted se está haciendo bien a usted mismo. Al no cargar con esta conciencia llena de peso, que le hará a usted incluso tener momentos difíciles. Al momento de usted perdonar, va a tener una buena relación con Dios y por supuesto va a tratar y a ayudar a que se solucione alguna situación que pueda llegar a tener, que llegue a afectarlo a usted por las acciones de los malvados. Es difícil superar las emociones negativas y puede que incluso sea más difícil para perdonar a una persona que nos ha hecho daño. Pero lo interesante de todo esto es que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios perdonan como el Padre Celestial a través de la cruz perdonó nuestros pecados para hacernos libres de la esclavitud y permitirnos ser parte o tener la oportunidad de tener un gran abogado que nos diese el perdón por nuestras malas acciones. Sexto, tenemos que ver el futuro con esperanzas. Si alguien ha sufrido a manos de maldad, ¿cómo tener esperanza? Es difícil ver a través de la tormenta encontrar el lugar donde hay tranquilidad. Para el cristiano la esperanza proviene de esforzarse en hacer lo mejor y esperar dejando lo demás confiado en las manos de Dios. Hacer lo mejor implica aprender de las malas experiencias. Si usted puede ver a través al futuro con esperanza, se va a afianzar de la confianza en Dios, va a caminar en pos de la protección y de la buena misericordia y amor de Dios y va a encontrar esperanza incluso en medio de las dificultades. Sobre todo, necesitamos confiar en Dios. Confiar en quien es soberano hará surgir bien en medio de todo lo malo. Podemos confiar que seremos galardonados si sufrimos haciendo lo justo con una mansión celestial en los cielos. Tercero, tenemos que confiar que los malos recibirán castigo. Y este último punto es bastante difícil para nosotros. Cuando en algún momento a las personas que han cometido algún pecado, cuando han cometido agravio, nos afectan y no reciben el castigo que merecen por sus acciones. Pero tenemos que tratar de dejar en manos de Dios todo este tipo de pesares y pensar que sea nuestro Padre el que dé el castigo, porque de Él es la venganza. El castigo quizás no se vaya a dar en la tierra, quizás esa persona que ha afectado su vida, que ha afectado a su familia o que ha afectado a quienes son buenos, camine por mucho tiempo en esta tierra sin recibir consecuencias. Pero qué mayor consecuencia de la cual tampoco nos gloriamos es aquella que puede recibir en el futuro aquel que ha cometido mal con la condenación eterna. Así que podemos esperar en nuestro Dios que aquellos que han cometido pecado no se arrepienten, van a recibir castigo. Usted debe preocuparse por su actitud, que tenga una actitud de perdón para poder sobrellevar estas circunstancias difíciles, con tal de que en manos de Dios, sin confianza en Él, podamos nosotros continuar con nuestra buena relación con nuestro Padre para encontrar alivio a nuestro dolor. Y sobre todo lo que tenemos que pensar, después de haber visto estos puntos y aspectos en los cuales podemos asirnos para poder
sobrellevar el sufrimiento que sufren las personas inocentes a raíz de la actitud de los malos es perseverar hasta el fin. No rendirnos. Aquel que se rinde no alcanza la meta. Aquel que se rinde no alcanza el gran galardón. Cualquiera puede en algún momento llegar a ser una víctima, pero como dice en Mateo 10:22, en la sección B del versículo, mas el que persevera hasta el fin, este será el salvo. Quizás pasemos toda nuestra vida sufriendo a raíz de las malas acciones de muchas personas. Quizás lleguemos a sufrir las malas decisiones, las malas legislaciones de nuestro gobierno, las malas decisiones de las autoridades, el mal manejo de aquellos que cometen pecado o que cometen delitos de nuestras autoridades. Pero si usted no persevera hasta el fin, tampoco va a recibir alivio de su dolor. Pongamos en perspectiva el grupo de cristianos a los cuales fue dirigida la carta Apocalipsis. Estaban recibiendo gran dolor, estaban recibiendo gran sufrimiento, sus lágrimas corrían por su rostro. Pero ¿sabe? Su confianza estaba puesta en Dios, quien en su momento, a través de la inspiración y la palabra de nuestro Señor, que Dios a través de Juan dijo, he aquí volveré pronto y mi galardón conmigo, para premiar a quienes se han esforzado. Y si usted no se esfuerza, no podrá recibir ese alivio al sufrimiento. Los buenos a través de la vida son afectados por aquellos que cometen mal. Incluso esto puede ser a raíz de la envidia que trae consigo el hacer lo que es correcto. Usted y yo debemos ponernos por encima de todo lo que los malos hacen para darle gloria a Dios con nuestra vida, con tal de que nuestra vida sea un ejemplo de perdón, que nuestra vida sea un ejemplo de humillación ante aquel que puede dar venganza a aquellos que son los malos. Así que pongámonos en las manos de Dios. El sufrimiento será pasajero porque tenemos una vida una vida de peregrinaje en esta tierra, porque nuestro cuerpo es un tabernáculo pasajero, el cual espera ansiosamente la corona de victoria en los cielos, el que espera ansiosamente la mansión preparada por nuestro Señor. Así que pongamos confianza en nuestro Padre, hagamos lo posible por lidiar con el sufrimiento si somos inocentes. Hagamos lo posible por llevar y cumplir siempre con lo correcto, por siempre hagamos lo que es correcto delante de Dios y seremos premiados eternamente con el galardón en los cielos. Espero que esta noche, esta lección haya sido de gran ayuda para usted, que el Señor le llene de grandes bendiciones. Recordamos participar el día de mañana nuevamente a las 7 de la noche y 8 de la noche con las siguientes lecciones respecto a este programa, La Luz en mi Andar, y que también usted puede compartir estas lecciones que se dan en este programa para que pueda llegar la palabra de Dios a muchos y también pueda ayudar a otros a encontrar el mejor camino para nuestros problemas, el mejor camino para liberarnos del pecado, el mejor camino para hacer lo que es correcto delante de Dios a través de su palabra. Que tenga buena noche y que el Señor le llene de grandes bendiciones.